Bienvenidos a La Luminaria. Muy buenas a todos. Hoy iniciamos este programa con este primer episodio en el cual vamos a hablar del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar específicamente del capítulo 1 y vamos a hacer unas interpretaciones para que el texto sea más entendible a todos los públicos. Pero primeramente vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la figura del apóstol, porque para conocer plenamente una obra se hace indispensable conocer también al autor. Y es que además del libro que lleva propiamente su nombre, también escribió el de Los Hechos de los Apóstoles. Probablemente Lucas tuvo el oficio de médico. Amigo y colaborador del apóstol Pablo, lo acompañó en muchos de sus viajes misioneros y también durante sus estancias en prisión en Jerusalén y en Roma, estando con él hasta el final de su vida. Al escribir su Evangelio, Lucas describe que ha investigado todos los hechos, los cuales presenta en orden cronológico. Esto hace a este Evangelio especialmente interesante para el hombre moderno, ya que le permite entender de una forma más familiar el ministerio de Jesús. Y además, a todo lo que ha dicho el compañero, hemos de añadir que todos los testigos fueron oculares. ¿Qué significa esto? Significa que lo vieron de primera mano. Y además, Lucas se refiere también a los servidores o ministros de la palabra. ¿Quién son estas personas? Estas personas hacen referencia directa a las fuentes primarias, es decir, a los mismos apóstoles, quienes comunicaron los hechos acerca de la vida y enseñanzas de Cristo, dado que ellos vivieron y estuvieron con Él hasta el momento de su ascensión. Además, todo este texto y todo lo que conocemos acerca del Evangelio de Lucas fue transmitido de forma oral, y esto quedó así hasta que posteriormente se escribió. Y además, realmente hay que hablar de Teófilo, que es a quien está directamente dirigido este Evangelio, que Lucas recoge. Realmente Teófilo fue educado posteriormente en la tradición apostólica y muy probablemente relacionado de forma directa con el apóstol Pablo. Por lo que, viendo que fue dirigido directamente a Teófilo, vemos que realmente esto garantizaba una certeza muy fuerte y una veracidad que realmente hablaba de que todo eso que se había escuchado era la palabra de Dios y que posteriormente había sido escrita y conformada como el Evangelio de Lucas. En los días de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías, cuya esposa, Isabel, era descendiente de Aarón. Esto es importante ya que la casa sacerdotal de la cual descendía Isabel tenía acceso al interior del templo y además de esta misma casta eran nombrados los sumos sacerdotes. Se dice que eran personas irreprensibles y que obedecían a Dios en todo, que eran verdaderamente piadosos, por lo cual se trataba de personas muy especiales a las cuales Dios escoge para traer al mundo nada menos que al profeta Juan. Resulta llamativo que Zacarías entrase al santuario del Señor echando suertes, y es que en la tradición judía la suerte está estrechamente relacionada con la voluntad divina. En otras palabras, no es que le tocase por azar, sino que realmente Dios lo quiso así. Y además hay que también recordar, como nos dice el texto, que ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente eran personas muy rectas y alejadas de las falsas concepciones teológicas que en ese tiempo ya se estaban dando, ¿no? Podríamos hablar de grupos como los saduceos, que tenían diferencias doctrinales muy fuertes con los grupos judíos mayoritarios de su época, pero que aún así eran bastante fuertes dentro de los grupos judíos. Y además, cuando Zacarías se dice que hizo la ofrenda del incienso, esto hay que verlo como un honor muy muy alto para cualquier sacerdote, pues de esa forma permitía a que el sacerdote entrara en el templo, en el lugar santo, pero entendiendo que realmente esta entrada al lugar santo no solamente se ve como algo exterior, es decir, de ir al templo, sino que interiormente el profeta Zacarías ya estaba conectando con la divinidad. Entonces, la realidad es que aquí
con lo que nos dice acerca de su mujer y él, eran personas dedicadas totalmente a Dios y que fueron bendecidas, como ha dicho, en nuestro compañero para traer ni más ni menos que al profeta y precursor de Cristo. Y por no decir que esta venida del profeta realmente nos habla de que fue un milagro. ¿Por qué? Porque ambos eran de una edad bastante avanzada y era totalmente imposible que pudieran engendrar un hijo. A continuación nos dice la Escritura que se aparece ante Zacarías el ángel Gabriel. Este representa el poder de Dios, pero concretamente se trata de una fuerza viril. Esto resulta muy significativo, ya que para los gnósticos, tanto Juan el Bautista como Jesús poseían una potencia concedida por el Yao menor, esto es, Sabaoth del bueno. Podemos ver a Gabriel como el portador de esa potencia, la cual deposita primero en la matriz de Isabel y unos meses después en la de María. Por lo demás, se sabe que Juan tenía literalmente el espíritu del profeta Elías, a fin de que se cumpliera la profecía de Malaquías. Esto se describe en Pistis Sophia y se evidencia también en el canon de la Biblia. Y además podemos corroborar que realmente la oración de Zacarías e Isabel a la que hace referencia la Escritura era probablemente para ser agraciados con un hijo en su hogar. Viendo la etimología de Juan en hebreo, significa Dios ha mostrado gracia, por lo que la gracia de ambos fue un hijo que habría de ser profeta. Y además, una cosa que se nos deja claro es que Juan no tomaría ni vino ni licor, pues realmente aquello de lo que bebería sería el Espíritu Santo. Esto nos hace ver un altísimo grado de ascetismo, alejado de las perplejidades y distracciones del mundo, ya que Juan sería espiritual desde que la semilla habría entrado en Isabel. Y de esta forma ya estaría hablando de las cosas de arriba desde el primer momento que había de venir al mundo. De hecho, Juan, cuando se dice que venía con el espíritu y el poder de Elías, nos hace referencia, como bien nos enseña la Pistis Sophia, como ha dicho nuestro compañero, a que realmente Juan era la perfección del espíritu de Elías. De esa forma se cumpliría así del advenimiento del Mesías, haciendo Juan volver los corazones hacia el arrepentimiento como primer paso para aceptar la redención que traería consigo el Mesías y que les llevaría al desarrollo interior para poder alcanzar el reino del Padre. Ante el anuncio, Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Ante lo cual el ángel hace enmudecer a Zacarías. Aunque parezca lo contrario, el enmudecimiento de Zacarías no es un castigo. Hay que recordar que Dios no lo fuerza a nada en ningún momento, sino que Él mismo pide ser bendecido con un hijo en primer lugar y su súplica es atendida. Vemos que Zacarías cae en la incredulidad y es incapaz de comprender lo que está sucediendo ni la trascendencia que va a tener. Ahora bien, el silencio nos abre la puerta a una realidad espiritual interior. Así pues, Zacarías necesitaba de ese silencio, ese recogimiento, para discernir espiritualmente y alcanzar el verdadero entendimiento de esta realidad revelada. Porque la realidad que es que, aunque Zacarías era un hombre espiritual, esa pequeña duda que tuvo en ese momento realmente denota que él aún no estaba entre los perfectos. Y ese enmudecimiento que le llevaría a realmente buscar en su interior, le llevaría a perfeccionarse y a descubrir que realmente la carne muchas veces no es más que un mero instrumento del espíritu. Cosa que su mujer Isabel comprendió directamente. Y es por eso que se dice en el texto, se dice que se recluyó durante 5 meses. ¿Qué denota estos 5 meses? Denota que realmente esto fue un acto de devoción para agradecer al Padre lo que por ella había hecho. Porque además hemos de ver que para Zacarías e Isabel esto no era más que una afrenta. En la cultura de aquella época, no tener hijos
o, peor dicho, ser infértil, denotaba una pérdida total del favor divino. Por tanto, los hebreos creían que Isabel y Zacarías habían sido dejados por Dios, y es por ello que realmente este hijo venía a denotar todo lo contrario. A continuación nos habla la Escritura del anuncio del nacimiento de Jesús. Pero primeramente debemos abordar el trasfondo de María, ya que si no comprendemos la figura de María, no podemos comprender todo lo que procede de ella en toda su plenitud. Nos narra el protoevangelio de Santiago que María, desde su más tierna infancia, fue dedicada al templo. Vivió allí hasta su pubertad, siendo su tutor durante esos años el sacerdote Zacarías, quien sería el padre de Juan el Bautista. Es sabido, y así lo demuestran numerosos textos antiguos, que en el templo había espacios para las mujeres. También consta que en esa época las niñas que vivían en él entraban a partir de los 3 o 4 años. María no fue la única mujer que vivió este proceso de consagración al servicio del templo en edad infantil, pero ciertamente ella es la que ha destacado entre todas las demás por su particular trayectoria. Por lo tanto, María es una mujer judía de casta sacerdotal, formada en el templo, y desde ese lugar, donde se gestionaban todos los asuntos del pueblo de Israel, además del religioso, María obtuvo un estatus privilegiado. De estos datos se deduce que María se cultivó y pudo escuchar y aprender inclusive los secretos más asombrosos de ese momento trascendental de la historia. Así es como se describe su entrada al gran templo. Y presentó a la niña a los sacerdotes, y ellos la bendijeron, diciendo: Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre que se repita siglos y siglos, a través de las generaciones. Y el pueblo dijo: así sea, así sea. Y Joaquín la presentó a los príncipes de los sacerdotes, y ellos la bendijeron, diciendo: Dios de las alturas, dirige tu mirada a esta niña y dale una bendición suprema. Y cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Joaquín dijo: llamad a las hijas de los hebreos, que estén sin mancilla, y que tome cada cual una lámpara, y que estas lámparas se enciendan, para que la niña no vuelva atrás, y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del templo del Señor. Y ellas hicieron lo que se les mandaba, hasta el momento en que subieron al templo del Señor. Y el gran sacerdote recibió a la niña, y abrazándola la bendijo y exclamó: el Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. Y el Señor envió su gracia sobre ella, y toda la casa de Israel la amó. Es por ello que, viendo todo lo que el compañero nos ha explicado, que el Señor envió al arcángel Gabriel para que encontrara a María, que en ese momento se decía estaba casada con José, también conocido como el carpintero, debido a su oficio. Aunque también se nos dice en el protoevangelio de Santiago que realmente María no quería este casamiento, debido a que ella quería vivir plenamente para Dios. Además, creo que es bueno decir que realmente María pertenecía a la casa de David, y es por ella, de forma directa, que Jesús pertenece a esta casa. Además, se dice que ella era virgen, y realmente esto es muy significativo, ya que presenta algo que se ve desde el punto de vista exterior, pero también interior. Dado que María era virgen física, pues no había tenido relación con ningún varón, pero también lo era espiritual, porque como se nos dice en el Evangelio de Felipe, las potencias jamás la habían manchado, haciéndonos ver que la naturaleza material y la caída jamás la habían tocado, dado que, como se nos ha explicado, era una mujer muy devota del Altísimo y su desarrollo espiritual era muy alto. De ahí que estuviera por encima de todas las personas, y es por eso que a María se le reconoce como impecable interiormente. Además, el arcángel la llama llena de gracia, siendo también esto algo demasiado significativo,
ya que esto representa que ya existía en ella la santidad, y de ahí que fuera escogida. Esto el ángel lo dice antes de hablar de Cristo, ya que incluso antes de la concepción, ella ya era santa y, por lo que nos dice la Escritura, sin pecado. Además, el hijo de María, como le dice el ángel, se había de llamar Jesús. En hebreo significa Dios salva, ya que la misión de él era salvar al mundo de la ignorancia que lleva a la muerte espiritual y, por tanto, la lejanía perpetua del inconocible. Además, nos dice que Jesús será grande. Hay que ver que tanto en el texto del Evangelio de Lucas como en la Septuaginta se utiliza la misma palabra, el Elión, que significa en hebreo Dios Altísimo, para hablar en este caso de Cristo, y la Septuaginta para hablar de Dios, dando a entender que realmente Cristo representa y portará las cualidades de su Padre, siendo un símbolo perfecto de la manifestación y de la imagen del Padre en la tierra. Y además también se nos explica que Cristo era de la casa de Jacob, dando una referencia que Él vino primero a por ellos, a por el pueblo hebreo, al pueblo judío y al samaritano, dado que estaban en una perpetua caída interior y necesitaban ser reavivados para volver al Padre. Aunque después Cristo sería revelado a todos, como todos los mensajeros que vienen de la luz. Además, hemos de decir que el ángel, cuando María le dice no conozco ningún varón, no la reprende, dado que esto habla de que María estaba asombrada ante semejante maravilla y no como una duda como hizo Zacarías anteriormente. También se dice que el Espíritu Santo fue sobre ella, como símbolo de que realmente la gracia divina le estaba protegiendo para que la misión que debía llevar a cabo, es decir, traer al Mesías al mundo, la llevara a la perfección. Además, María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Significaba que ella ya había aceptado de forma unánime cumplir con lo que el Dios inefable le había mandado, no solamente para el bien de los de su casa, es decir, para la gente de Israel, sino para el bien de todos los humanos que anhelaban buscar al Padre. Aunque realmente María ya sabía que esa misión iba a ser muy dura, dado que cargaría con los estigmas de adulterio, así como la hipocresía de los sacerdotes y la gente del pueblo. Tras esto, María va a la casa de su prima Isabel para encontrarse con ella, así como con Zacarías, el cual ya conocía de su estadía en el templo. Y la Escritura nos dice que Isabel realmente se llenó del Espíritu Santo, y esto le sirvió para que el canto de su posterior alabanza a María fuera hecha desde su más recóndito interior. Y es especialmente significativo lo que Isabel le dice a su prima María, ya que la Escritura nos narra que ella exclama a voz en cuello, bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. A nosotros, a través de las diversas traducciones, nos ha llegado así esta frase, pero yendo a textos más antiguos, a fuentes originales, como son las fuentes en idioma arameo, podemos ver que la palabra mujeres es ambivalente y también puede significar seres humanos, lo cual, si se tradujera en su significado alternativo, elevaría aún más, si cabe, la bendita figura de María, ya que pasaría de ser bendita entre todas las mujeres a ser bendita entre toda la humanidad. Siguiendo en la línea del idioma arameo, el Magnificat es una de las oraciones más hipnóticas que haya conocido místico alguno. Dice María que si hay alguien que pueda expresar la grandeza de Dios, esa es ella, y demuestra con ello un yo fuerte, es decir, que a diferencia de lo que históricamente se ha creído, María no es un simple actor pasivo, siendo arrastrado por las circunstancias, sino que tiene un papel protagonista en la historia. Tan fuerte es este yo que manifiesta María, que el Magnificat es la única ocasión de los 4 evangelios que una criatura dice mi espíritu, mi ruá, no siendo que se está muriendo
o que está descorazonada, sino que estalla de alegría. Enseguida nos va a dar a entender por qué habla así, porque ella ha recibido la vida. El embarazo de Jesús supone una auténtica resurrección para ella. Cuando María quiere comunicarnos por qué piensa que Dios ha sido para ella el dador de vida, nos habla de lo poco que ella es, de la posición tan baja en la que ella se siente. Y sin embargo, no pensemos que el yo de María se muestra débil ahora. Es justo lo contrario. Este yo fuerte de María va a decir que, precisamente por ser ella nada, Dios la ha colmado de grandes regalos, porque solo lo vacío puede llenarse de lo inmenso. Dice María que Dios obró para ella grandes cosas. Lo desconcertante es que la forma de este verbo, obrar, en arameo significa literalmente hacer lo propio de un esclavo. Es decir, que el Señor, el que impera, actuó como un esclavo de su sierva, que es María. El discurso mental de María da vértigo. Como ella sirve a Dios, Dios le sirve. Pero si siervo y amo se sirven mutuamente, ¿quién es el amo y quién el siervo? La relación ha dejado de ser vertical y se ha vuelto horizontal. Esta forma de concebir la relación entre Dios y su íntimo es totalmente novedosa. Lo que está arriba, los engreídos, los poderosos, los ricos, va a ser puesto por debajo. Y lo que está debajo, los humildes, los hambrientos, los oprimidos, va a ser puesto por encima. Es el anuncio de una auténtica revolución, pero de una que ya ha tenido lugar, ya que los verbos que usa María no están en forma imperfecta, es decir, de una acción que está aún por realizarse, sino que todo esto de lo que se habla ya ha sido consumado. Más tarde, por lo que nos dice la escritura, María permanece con su prima hasta el alumbramiento del hijo de esta. Como ocurre en la tradición hebrea, al octavo día el niño ha de ser circuncidado. Y es lo que los sacerdotes hicieron, y justamente cuando el niño es circuncidado es cuando el nombre es puesto. Los sacerdotes, viendo que nadie de la familia había sido llamado Juan, pensaba que realmente el niño habría de ser llamado Zacarías. Pero rápidamente Isabel y posteriormente su padre, conociendo lo que el ángel le había indicado, dijeron de forma fehaciente que su hijo habría de llamarse Juan. Y realmente esto fue algo que impactó mucho, dado que la gente empezó a preguntarse quién sería semejante niño, dado que había sido bendecido con un nombre que significaba tanto para dos padres que realmente habían sido infértiles. Y es aquí cuando ya Juan comienza a crearse una fama muy fuerte entre la gente de su época. Tras esto, Zacarías vuelve a hablar, pero esta vez lleno del Espíritu Santo, y entonces profetiza y entona lo que en muchas tradiciones se ha llamado el Benedictus, dado que cuando Zacarías sale del templo y es mudo y no puede dar la bendición a la gente, es en este momento cuando Zacarías habla de esa bendición que al pueblo le había de haber venido. Y entonces, cuando recibe de nuevo el habla, cuando ya ha entendido lo que el Espíritu ha hecho sobre ellos, realmente su boca habla y habla de bendición que está inspirada directamente desde Dios. Por lo que realmente Zacarías nos habla de un poderoso Salvador que lógicamente hace referencia a aquel que habrá de destruir la ignorancia que hace daño al hombre, pues es imposible que pueda ver a Dios a través de ella. Entonces, Zacarías, siendo judío, entiende que realmente el pacto, pero no el pacto que habían hecho posteriormente con añadidura, pacto verdadero con Abraham, habría de cumplirse para salvar al pueblo mediante la gracia y el Espíritu. Y es por eso que se habla del perdón de los pecados del pueblo. El perdón de los pecados, que es la esencia misma de la salvación. Cuando un hombre es pecador, es ahí cuando Dios es misericordia con él, para separarlo de forma perfecta de la materialidad y llevarlo a la superioridad que hace referencia al Espíritu.
El capítulo finaliza narrando que el niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Podemos ver aquí claramente que la conducta de Juan era la de un esenio. Todo apunta a que de hecho así fue, ya que sus padres, Zacarías e Isabel, siendo ya muy mayores, probablemente fallecieron cuando Juan todavía era muy joven y quedando huérfano. Se sabe que por aquella época los grupos esenios como los sectarios de Qumran se encontraban haciendo labores proselitistas con los huérfanos. Y esto era por una parte una obra de caridad, ya que ellos reclutaban niños huérfanos para llevarlos a vivir a sus enclaves, y por otra parte permitía revitalizar a la orden, ya que debido a su rigurosidad y a sus duras pruebas, eran pocos los que se atrevían a unirse a sus filas. Hay que entender una cosa, y es que este reclutamiento no era forzoso. Primeramente, los muchachos eran educados y puestos bajo cobijo y sustentados hasta que cumplieran la edad de madurez, tras lo cual tenían libertad para elegir si quedarse haciendo sus votos o vivir sus propias vidas. Podemos ver que Juan probablemente no juró sus votos, sino que, llamado por la misión que Dios le había encomendado, se encaminó a los desiertos a cumplir con la profecía. Otro dato también muy interesante es que su conducta solitaria era tal y como la del propio Elías. Como ya hemos hablado, él era su reencarnación perfeccionada. Hasta aquí el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Espero que les haya gustado y que con nosotros hayan podido darle alimento a su espíritu. Un placer el haber estado con ustedes y haber compartido esta información. Que Dios les bendiga.